Bienvenido a su programa Entonces ¿qué? Entonces ¿qué con la pubertad y la adolescencia? Amables televidentes, bueno, ahora voy a estar de lujo con mis invitadas de esta tarde precisamente para pretender abordar a través del tema de la sexualidad, como ustedes han podido observar en los programas, pues llevamos una evolución desde que es la primera infancia y así continuamos y ahora llegamos a la pubertad. Y bueno, pues para entrar en tema vamos a iniciar precisamente con esta definición. ¿Qué es la pubertad, doctora Leida? Para ingresar al tema, no sin antes agradecerles mucho su presencia aquí, encantado de la vida yo para disertar en este tema precisamente para nuestro público televidente. Muchas gracias por su presencia a ambas. Muchas gracias por la invitación, sí. Licenciado. Y bueno, la pubertad es una etapa crítica de todas las etapas que nosotros pasamos en la vida como seres humanos y es una etapa de cambio básicamente, donde existen pues diferentes cambios tanto a nivel pues psicológico, fisiológico, emocional, por supuesto, y por supuesto algo que es muy evidente para todos, que son los cambios físicos, ¿no? Lo que nosotros llamamos caracteres sexuales primarios y secundarios, y sobre todo, bueno, aquí es donde podemos ver los secundarios, y es donde empezamos a ver este cambio de cuando ya no somos niños y empezamos ya a ser, bueno, enseguida la pubertad sigue la adolescencia, entonces básicamente es una etapa de cambio y un punto crítico en la vida de todos. Creo que se deja de ser niño, claro, con el ingreso a la pubertad, ¿verdad? Y lo va a marcar mucho, doctora, pues estos cambios físicos, que son los primeros que vamos nosotros como padres de familia a distinguir en los niños y en las niñas, que cuando marca el momento de este abandono, que implica también factores emocionales que atender y que conocer para entender este fenómeno de la pubertad. Primero hablemos de los factores físicos. Doctora Jessica, ¿cuáles son los principales cambios físicos que ocurren en el puber? ¿O a qué edad empieza? Y luego, ¿cuál es mejor, verdad? Sí, sí. Porque tenemos un margen muy amplio del inicio de esta, unos a los 8, otros a los 10. Claro. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto, doctora? Bueno, los cambios físicos van a ser la representación de los cambios neuroquímicos que están sucediendo en cada uno de los niños. Alrededor de los 7 u 8 años ya empieza a haber cambios hormonales, aunque no sean perceptibles físicamente, ya empiezan a tener cambios. Los cambios físicos ya los vemos de manera más definida en las niñas a los 10 años aproximadamente, en los niños un poquito más tarde, alrededor de los 11 años ya deben estar teniendo esas manifestaciones. Siempre físicas. Nos llevan ventaja, ¿verdad? Sí, un poquito. Sí. Y sí, ¿no? Lo vemos en las niñas de la secundaria, que son más altas que los niños y todo esto. En cuanto a los cambios físicos, pues en las niñas sabemos la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el crecimiento de sus mamas, empiezan a tener aparición de acné por acumulación de sebo ahí en ciertas áreas faciales, empieza a haber ensanchamiento de las caderas, también empieza a haber cambios de la coloración en los órganos genitales, la aparición del vello púbico, del vello axilar. Como se empieza a tener cambios hormonales, también esta misma adaptación del cuerpo humano que se va teniendo para procrear nos hace que empecemos a acumular grasa. Y entonces empieza la acumulación de grasa en las regiones de las caderas para las niñas y bueno, serían como de los principales cambios en el sexo femenino. En cuanto a los hombres, de igual forma, pues empieza la aparición de vello púbico. También hay, cuando empieza el crecimiento de los órganos genitales, de manera inicial en ellos crecen los testículos. Muchas veces se tiende a pensar, y es una de las preocupaciones que luego nos generan cambios emocionales en este grupo de edad, sobre todo en los varones, porque empiezan a crecer primero los testículos antes que el pene, entonces dicen, no, ¿cómo es eso, no? Y bueno, a los padres que no tienen la comunicación o no tienden a hablar de temas de sexualidad con sus hijos, pues a veces les resulta también
o por falta de desconocimiento o por el mismo pudor que luego se maneja por cuestiones culturales, no quieren hablar del tema, ¿no? Es decir, siempre tiene que ir acompañado del cambio físico, que es una novedad para la familia y en particular para el chiquito, claro. y no se sabe cómo abordar. Entonces, perdón, ¿existen detalles de carácter emocional, doctora? Sí, claro. ¿Qué pudiéramos encontrar esta sorpresa o encontrarse con un cambio físico? ¿Qué nos pudiera comentar sobre estos factores emocionales que presenta el puber? Son definitivamente muy importantes porque hay, como decíamos, es un cambio muy crítico que muchas veces causa o genera mucha confusión. Es un cuerpo que podríamos llamarle hasta cierto punto y entre comillas, pues nuevo, ¿no? Es un cuerpo con el que yo no sabía, que yo apenas me estoy reconociendo nuevamente. Hay partes de mí que a lo mejor no me agradan tanto, otras que sí me agradan. Algunas de ellas, a lo mejor, bueno, como por ejemplo el crecimiento de los pechos en el caso de las niñas, que llaman la atención del sexo opuesto, en este caso de los varones, y pues bueno, en México existe mucho este acoso de la calle, ¿no? Y entonces sentir que ya soy diferente. La otra parte es, bueno, hay un duelo, un proceso de duelo porque ya no soy niño, ya no me empieza a no gustarme ciertas cosas o me dejan de interesar, pero sobre todo también el trato. Como decía ahorita, ya el trato es distinto, ya no me tratan como pequeñito, ya empiezo a adquirir otras responsabilidades. Y también, bueno, esta cuestión que hay luego de la pubertad, que viene la adolescencia, adolece, duele. ¿Por qué? Porque ya no me siento completamente yo y empiezo a tener una cuestión de buscar mi identidad. Es una parte muy crítica, muy importante de estar quién soy yo, y aparte buscar la comprensión de los demás, que generalmente no la encuentro en los adultos, en mis papás, por ejemplo, los papás de los chicos, pues también están un poco confundidos, son mucho confundidos, como dice la doctora Jessica, no sabemos todavía en nuestra cultura occidental mexicana tratar este tipo de temas. Entonces a veces esta comprensión no la encuentro tampoco. Incluso podría decir, me atrevería a decir que algunos maestros tampoco encuentran pues las palabras, el modo adecuado de acercarse a los pues púberes o a los adolescentes, y esto les genera una gran confusión. Entonces es una etapa crítica porque se presta también a muchas circunstancias, a lo mejor querer vivir situaciones que no van de acuerdo a esa edad, son presas muy fáciles de ciertos grupos, a lo mejor probar sustancias, etcétera. Entonces emocionalmente es una etapa sumamente delicada. Qué interesante, no estamos preparados, de ahí que la intención de producción aquí es informar a los padres, de alguna manera sensibilizarnos, doctora, para que pues haya mayor accesibilidad para este tema que es difícil en general de la sexualidad. Mucha gente piensa que la sexualidad se inicia precisamente en la pubertad, cuando sabemos que viene desde atrás y se va a manifestar de alguna manera diferente ahora. ¿En qué momento, doctora, considera usted, para información de los papás, es el momento para informarle o platicar con los chicos de los cambios que hay o que van a venir o que están sucediendo? ¿En qué momento sería lo más oportuno, doctora? Bueno, eso va a ser ya dependiendo de la cultura y el conocimiento que tenga cada una de las familias. De manera ideal, pues el niño tendría que conocer su sexualidad pues desde los primeros años de vida. Alrededor de los 5 años, ellos ya están capacitados para describir sus áreas genitales, saber la diferencia entre sexos. Obviamente no vamos a hablar del tema de la sexualidad y la reproducción en esos años, porque ellos no lo van a entender. También conforme va avanzando la maduración hormonal y que va a empezar todos estos cambios físicos, también hay una maduración a nivel neuronal. Entonces, alrededor de esas etapas de la adolescencia temprana o pubertad, que también se le llama, ellos ya tienen pues áreas cerebrales bien maduras como para entender, razonar y bueno, discernir entre
qué debe ser y qué no. A veces pensamos los papás que no están preparados para escuchar esta información y nos está diciendo que ya tiene todo un equipo listo para estar de alguna manera dialogando con los chicos, ¿verdad? ¿Y qué edad, doctora, sería bueno, vamos a decir, antes, después, durante? Ya tiene unos 20 años y lo está explicando, ¿verdad? Claro, no, definitivamente antes. Antes. Como decía hace rato, empieza a haber cambios hormonales ya desde los 7 u 8 años. Más o menos esa sería la edad en donde nosotros tenemos que ir pensando cómo lo vamos a manejar como padres. Es decir, perdóneme, te van a crecer tus pechos, te va a ensanchar la cadera, vas a tener la menarquia, que es la primera menstruación, las poluciones nocturnas en los varones, así de claro y así de presente antes. Sí. Así es. ¿Verdad? Sí, es importante recalcar que la información definitivamente es la mejor prevención. A veces tenemos la idea de que, bueno, si yo le empiezo a hablar a mi hijo sobre relaciones sexuales o sobre estos cambios físicos, voy a promover que tenga actividades o actitudes. Uy, ese es un mito tremendo. Ese es un mito ¿verdad? tremendo, exacto. Sí. Entonces, está demostradísimo que no, que al contrario, si yo le informo, además, como dice la doctora, yo le voy platicando qué cambios va a tener, entonces ya lo espero. Ya es algo con lo que me voy a enfrentar, pero ya lo anticipé. Porque hay pena en Claro. los niños, porque empieza la niña y se empieza a encorvar Claro. porque se notan sus pechos y detalles así de ansiedad incluyendo, ¿verdad? Que si está uno previniendo con una charla es mucho mejor. Sí. Y queda claro que antes, ¿verdad? Sí, totalmente. Y algo que, bueno, es pues a veces complicado, es definitivamente que los papás o los que somos adultos y estamos en contacto con estos niños, no tenemos a lo mejor nosotros mismos las herramientas. Hay papás que a lo mejor sí les gustaría hablar de esto con sus hijos, pero no saben cómo, porque como a ellos tampoco les dieron esa información y no hay alguien que los forme en ese sentido. Dicen que pues no hay escuela para padres, que ahora ya existen tal cual programas en algunas escuelas y que cada vez deberá difundirse más, ¿no? Dicen, no nos enseñan a ser papás, definitivamente no, pero entonces ya existen algunas alternativas. Ahora, bueno, con el internet, cuidando mucho qué sitios se visitan, pero existe más información para los papás, Sí. para que puedan apoyarles a los hijos. Un ejemplo es este Por programa supuesto. en que ustedes están disertando muy puntualmente para ustedes, padres, escuchas, televidentes. Creo que es importante a veces más que el conocimiento, que a veces no se puede tener tan a la medida, pues sí ver que la sexualidad es algo natural, ¿sí? Cuando tengamos esa convicción de la naturaleza benigna, sana, positiva de la sexualidad, entonces nos va a ser más fácil todavía abordar a nuestros chiquitos que poco a poco van creciendo precisamente con mayor naturalidad y que no lo vean como algo sucio, malo, pecado, que no debe de tratarse, eliminar todo tipo de tabúes. Precisamente estamos platicando con la doctora Jessica Andrade y con la doctora Aleida Sánchez, que muy amablemente están aquí con ustedes a través de las cámaras para comentar asuntos puntuales sobre la pubertad y la adolescencia. Doctora Jessica, ¿es bueno o no es bueno que la mamá platique con su hijo varón y el papá con la hija o mujercita, vaya, cruzados, o tiene que ser sexo igual o diferente? ¿Cuál es su opinión para ese detalle? Bueno, aquí culturalmente luego tenemos la creencia de que la mamá tiene que hablar con la hija y el papá con el hijo porque los dos tuvieron los Y mismos es una cambios, influencia ¿no? tremenda. Tremendísima. Sí, cómo no. La cuestión aquí es que si nosotros seguimos esas corrientes que hemos venido arrastrando por tantos años, pues también corremos el riesgo de que los resultados sean los mismos que los de hace años, ¿no? El estigma de que yo soy hombre, yo no puedo hablar de cosas, de cambios de mujeres, o sea, eso que lo hable tu mamá contigo. Eso no es darle confianza pues, a la niña en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, pues bueno, habrá temas que a lo mejor la niña tenga la duda y en el caso de
quererle comentar algo al papá, pues no va a tener la confianza para hacerlo. Y es una contradicción, estamos hablando de que no haya un tabú y ahí está inmerso inmediatamente. Tenemos que eliminarnos forzosamente, hablando naturalmente con una hija, en dado caso de que sea el papá el que le corresponda, le toque, sea el que está en confianza, la mamá trabajando en programas de televisión, claro, etcétera, etcétera, y el papá claro. con la niña y pueden platicar. Sí, y ese es darle la confianza de que, bueno, confianza que posteriormente van a ir requiriendo ellos. En las primeras etapas o en la pubertad, los cambios hormonales no son tan drásticos. Conforme va avanzando, pues las cosas se van todavía poniendo más tensas y es cuando empiezan los niños pues a tener estos cambios en la conducta, estas cuestiones de rebeldía. Y si no aprovechamos antes de que se venga toda esta corriente, pues la confianza que nos puedan tener en años posteriores sí va a mermar, sí. Va a mermar. Entonces hay que aprovechar y, pues bueno, no tener el miedo, ¿no? Si no se tiene el conocimiento completo, ya lo decía la doctora Leida, siempre existen herramientas que nos pueden orientar como padres para investigar, hay acceso a muchísima información. Ok, doctora Leida, hay que informar a los niños, como comentábamos hace un momento, antes de que aparezcan los caracteres sexuales secundarios. Los niños pueden saber lo que les va a suceder a las niñas, su menstruación, crecimiento de vello púbico, todo esto, y que las niñas sepan de los niños, o exclusivo, cada quien su género y cada quien su conocimiento aparte. ¿Cuál es su criterio, doctora? Yo considero que debieran los dos saber de los dos, definitivamente, porque además, bueno, en nuestras escuelas conviven niños y niñas, conviven juntos y a final de cuentas, vaya, no es exclusivo que si yo soy niña, nada más debo de saber lo de las niñas, ¿no? Porque esto también permite un mayor entendimiento entre un sexo y el otro. A lo mejor, no sé, esta cuestión, por ejemplo, de la menstruación, que es muy estigmatizada, que a lo mejor a veces a las niñas lamentablemente todavía se les enseña que hay que esconderse, que es algo vergonzoso, que es algo sucio, que es algo malo, y a veces cuando tienen algún accidente, que se manchan, que alguna situación así en la escuela, pues obviamente son víctimas de burla, de ataques, bueno, ahora con la cuestión del bullying no se diga. Entonces, definitivamente que los niños puedan entender esta parte de las niñas, o cuando a lo mejor un niño tiene una erección, ¿no?, involuntaria ahí en el salón de clases y que los niños, ¿de eso qué es? ¿Qué pasa? Entonces, esto es importante para que haya un mayor entendimiento entre uno y otro. Y además, bueno, esa niña o ese niño en un futuro también a lo mejor va a ser papá. Entonces, también desde ahí ya estamos apoyando que tengan la información de manera como muy global, no solamente la exclusiva de su sexo. Bien. Hay fenómenos como la menarca, que pues es el fluido, la primera menstruación, que es muy evidente para nosotros los adultos. El niño vive, cuando deja de ser niño, lo que sería las evoluciones nocturnas, los sueños húmedos. ¿Cómo informar, doctora? ¿Es difícil? ¿Qué le puede decir a los papás para que el niño ya está mojado y está asustado, ¿es almidón o qué es? Que válgame Dios, ¿verdad? Claro. Igual la niña con su menstruación. ¿Sí? Así es. Claro que no la sufrimos como ustedes, las mujercitas que van de alguna manera cada mes con su menstruación, su ciclo menstrual, y el hombre es una gran novedad también y un gran susto. Sí, sobre todo en el hombre, bueno, hay otros cambios que les generan también ansiedad. Recordemos los cambios a nivel de la laringe que les ocasionan cambios ahí en la tonalidad de voz y los gallos mentados, ¿no? Y la voz del adolescente y todo lo que... Los abuelos, por Pablo, los hijos. Así es, y todo, la burla, ¿no?, que existe por parte de otros pares. Yo creo que si como padres nos queda claro que existen cambios hormonales en ambos sexos, hay alteraciones, más bien una hiperreactividad del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Esto ocasiona, bueno, que este tipo de hormonas tengan pues, sus repercusiones en el útero, en la niña o en la mujer,
y pues en glándulas como la próstata en el hombre, ¿no? Empiezan a producir más testosterona. Yo creo que, bueno, sin ser tan rebuscados, si sabemos que lo que está pasando pues no es voluntario de nadie, ni de los hijos, ni de los papás, y se lo hacemos saber a nuestros hijos, pues no va a pasar nada. Cuando esto ocurra, bueno, si el niño ya está informado previamente o la niña, obviamente van a reaccionar diferente, ¿no? Mamá, me pasó esto. Doctora, hay actitudes de papás como mamá y cochino. Claro. Que sumado a la propia sorpresa del niño, su ansiedad, el que no tiene el conocimiento previo, pues no es una situación positiva, ¿verdad? Sí, y agregaría además que, bueno, no solamente los niños tienen sueños húmedos, las niñas también. En los niños es evidente porque, bueno, existe la erección matutina, ¿no? Y amanecen, como usted dice, amanecen las carpitas por ahí en su cama y amanecen pues mojaditos con este liquidito preeyaculatorio que pudiera generarse, pero las niñas también tienen sueños húmedos. A veces nosotros tenemos como la idea de que las niñas, desde ahí empezamos como a censurar un poco la sexualidad femenina, que es como, de eso no hablemos, las niñas no tienen sexualidad, ¿no? Entonces, las niñas también tienen sueños húmedos, también pueden tener en esta suerte de fantasías durante sus sueños y también pueden despertar. Obviamente pues en ellas no va a ser evidente porque no hay una erección, no hay algo que lo evidencie tal cual, pero sí va a haber lubricación, va a haber ahí humedad justamente. Entonces también esto es importante hablarlo con ellas y sobre todo a las niñas se les censura mucho la parte sexual, no te toques ahí, eso no, o sea, está sucio, nadie te debe tocar más que tu marido, o sea, ese tipo de mitos todavía y de tabúes, como comentábamos, que hay que ir quitando y que pues sí las mamás, los papás tienen esta tendencia a decir esto es malo, esto es sucio, porque a ellos eso les dijeron. Entonces, pues definitivamente aplaudir programas como este donde nos damos cuenta de, no, o sea, está bien, ¿no? Es normal. Y entonces ya se puede transmitir a los hijos. Es muy importante, doctoras, público televidente, de alguna manera estar de acuerdo, papá y mamá, con relación a la información, y que si un papá se angustia, el otro le diga, tranquilo, vamos a hablar con el chico. Hay dificultades en cuanto a cómo va a ser la concepción que se tenga. Precisamente la hormona sube, dicen, ¿verdad? Y empieza la actividad de auscultación al propio cuerpo, el autoerotismo, la manipulación de los genitales. Creo que un papá y una mamá deben de estar alertas con su niña de no agarrar objetos que puedan ser peligrosos desde muy pequeñitos, desde luego. La masturbación no inicia precisamente en la pubertad, pero sí se incrementa. Sí. Claro. Sí, hay juguete nuevo, hay sensaciones placenteras, hay búsqueda, hay deseo, hay todos esos detalles que es muy importante estar de acuerdo y no señalarlos como malo, sucio, pecado, las niñas bien no hacen esto. Creo que doctora, qué tan normal o esperado sea la manipulación de los genitales a esta edad. Totalmente normal. De hecho, desde los 2 años aproximadamente, los que han o tienen ahorita niños pequeños, se podrán dar cuenta que el niño o la niña empiezan a explorar su cuerpo, empiezan a conocer. Y bueno, es muy común que luego veamos comentarios de los papás, déjate ahí, niño cochino, no te agarres. Uy, sí. Mal, error. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de su desarrollo. Al conocer el niño, al conocer el pequeño, su cuerpo, le va a permitir desarrollar otras áreas de su cerebro. Evidentemente la masturbación no inicia en la adolescencia, pero erróneamente a veces le llamamos masturbación. Se trata de exploración. La cuestión del placer sí la podemos asociar ya cuando empiezan los cambios hormonales, Exacto. cuando empieza a haber esta etapa de la adolescencia, ¿no? Sin embargo, si empezamos a estigmatizar el tema del autoconocimiento por parte del niño desde los primeros años de vida, lo más seguro es que ese tipo de papás, cuando el niño llegue a la adolescencia, van a ser de los papás que no quieren hablar del tema de sexualidad, que se rehúsen a explicarle a su hijo lo que va a pasar con él, y muy probablemente pues no sean los papás que van a tener los desenlaces que conocemos actualmente de los embarazos adolescentes. Claro, creo que la pubertad nos permite vacunar, ¿verdad? Hacer una
prevención precisamente ya del ejercicio sexual posterior. Y cuando se fomenta, como decía ahorita, doctora, la comunicación, la confianza, pues va a ser más fácil, a lo mejor vamos a evitar situaciones más difíciles posteriormente, ¿verdad? Doctora Aleida, brevemente para despedirnos del público televidente, ¿qué recomendaciones en general para los papás cuando se presentan a los chicos en la pubertad? Bueno, la idea primordial es que cuando su hijo, sobre todo cuando los chicos se acercan, que no les dé miedo. Sé muy bien que les causa un pánico terrible a veces, pero si no tienen la información, que junto con su hijo a lo mejor exploren, que busquen ayuda. Excelente. A lo mejor de un profesional, que juntos se metan a internet, a lo mejor hay algunos libros muy buenos que son, digamos, adaptados a cada edad. Entonces, lo ideal es que tengan esta apertura y que no les dé miedo. Igual en el proceso también aprenden bastante de ellos mismos, ¿no? Entonces, pues nada más sería eso, ¿no? Que no le teman y que no le teman a pesar de que no tengan el conocimiento. Siempre va a haber alguna herramienta que les facilite esta situación. Muy bien. Doctora Jessica Andrade, ¿qué agregaría para información de los papás en esta etapa? Yo nada más les pediría pues, a los padres de familia no olvidar que todos en algún momento fuimos adolescentes. Evidentemente, si no tuvimos la información que nosotros queremos para nuestros hijos, pues hay que buscarla, ya lo mencionaba la doctora Aleida. Y pues bueno, que tengan muy en cuenta que los cambios emocionales que se tienen en esta etapa de vida son completamente normales. A veces se angustian más los papás que los propios adolescentes porque el niño no come o el niño anda muy enojón o se encierra en su cuarto o ya no quiere jugar, ¿no? Son cambios completamente normales, hay que ser pacientes y transmitir esa tranquilidad que queremos que nuestros hijos tengan. Nada más recordar que pues todos lo vivimos, ¿no? Que no se nos olvide. Y no vivirlo igual. Claro. A veces, sí. Amable público televidente, llegamos al final de este programa que esperamos que haya sido de su completo agrado y definitivamente que nosotros aportemos un granito de arena para el manejo de la sexualidad en nuestra familia, precisamente con los púberes, que esa edad de 10 años es fabulosa, sí, en todos los sentidos, social, intelectual, de muchas formas, y sexualmente hablando también. Nada más me resta, pues doctora Aleida, muchísimas gracias por su presencia, y también a la doctora Jessica Andrade para estar comentando del tema de pubertad. Les recuerdo para despedirme que ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.